Productor agrícola ganadero, y vamos a hablar en primer lugar, Rino, de la soja, y antes de hablar del precio, de lo que está sucediendo en este momento con el mercado de los granos, que naturalmente se sigue con mucha atención, vamos a hablar del aspecto relacionado a la producción y al resultado que se viene observando en las chacras en la medida que va avanzando la cosecha. ¿Qué viene dejando, Rino, lo que es el aspecto productivo esta campaña 2019-2020? Buenos días. Buen día, Martín, y a tu audiencia. La verdad que viene algo, habíamos hablado en valor agregado anteriormente, hace un mes y medio atrás, que le tenía mucho miedo a que a partir del 15 de febrero se había cortado el agua y eso le tenía miedo desde el punto de vista que podía haber problemas con los pesos de las 1000 semillas. Si bien es cierto que el desarrollo de los cultivos en general en el país, casi el porcentaje más grande, estaba en muy buen estado. Y bueno, y desgraciadamente se dio esas condiciones. Básicamente la baja de rendimiento está en el peso de las 1000, y muy errático, ¿no? Dentro de las mismas zonas se ven cultivos que por lo menos se defienden entre 2.500 y 2.700 kilos, hablando de la zona del Soriano, y hay cultivos que están dando 2.000 kilos y 1.800 kilos, entonces evidentemente lo golpeó mal, y eso depende mucho de la variedad y el manejo como se hizo, ¿no? Claro, Rino, y ahora con esta situación de la baja que ha registrado la soja en estas últimas horas, Chicago mayo $298, agosto 2020 Chicago $303. Naturalmente que se suma al tema productivo que recién describías, esta situación hoy del mercado, y ayer con una caída histórica del precio del petróleo. Sí, la verdad que de ese punto de vista, por más que hablemos, hay una desorientación brutal con respecto a eso, y la globalización informada hace de que copie todos los commodities de la vuelta, ¿no? Pero sí, sumándole a los resultados físicos productivos que tenemos, va a ser otra catástrofe que no sé ni cómo se va a acomodar, pero nos sigue afectando mucho la guerra entre Estados Unidos comercialmente, ¿no? Entre Estados Unidos y China, ¿no? China está comprando muchísimo en Brasil, y por consecuencia, al no moverse el tablero en Estados Unidos con algunos stocks, Chicago está en Estados Unidos, y bueno, y los mercados se manejan con ese monitoreo de precios. Claro, hace Entonces, unos días decía... Estamos trancados por todos lados. Igual, aunque no hubiese bajado el petróleo, mira que esto iba a seguir así, y China lo está viendo, y la verdad que cada vez digo más que cada vez compra mejor, ¿no? O sea, está comprando mucho mejor. Diametralmente opuesto a lo que está pasando con la carne, con la trazabilidad, con el futuro para adelante, porque ahí sí están valorando la calidad y la trazabilidad sobre todo, y es otra cosa, el consumo directo, que cuando se reactive el mundo después de esta pandemia va a pegar un salto muy grande, ¿no? Rino, ya vamos a hablar algo de la ganadería también. En esta semana hablábamos, en la semana pasada, para ser más precisos, conversábamos con el presidente de Novitas, Enrique Erice, y nos decía a propósito de la compra por parte de China de soja en Brasil, en la medida de que se vaya licuando el stock brasileño, seguramente esto podría llegar a tener un efecto positivo en los otros socios del Mercosur, caso Uruguay, Argentina. Bueno, la soja de Paraguay en teoría no va a China, pero podría ser un elemento ese interesante, teniendo en cuenta hoy la posición de China de compra, sobre todo en la soja brasileña. Sí, yo digo, Enrique lo conozco y sé que es optimista, y que también tiene muy buenas proyecciones.
pero se ha acabado un poco la firmeza de las posiciones porque es un tema muy sutil, no es como nos manejábamos antes, de la demanda, de la oferta, de dónde se compraba, de los stock. Hoy es todo moverse sobre intuición y posibilidades de que China pueda llegarnos a comprar a nosotros ahora cuando se acabe Brasil, que ya le está quedando casi nada. Puede tener un pequeño impacto, pero no de lo que está hablando, de agosto y de 360, eso. Yo para mí no llega ni cerca a eso. Para mí no llega. Y la posición de Chicago, vos la dijiste, para agosto cuánto es, pero yo lo veo como que va a ser más sufrido que el año pasado, porque el año pasado hubo una bajada, pero no sé, no lo tengo claro el repique cuándo va a venir, que el año pasado ya para el 10-15 de mayo había un repique de 3.30 por lo menos, y eso salimos todos a vender. Lo que sí tengo claro es que el productor en estas condiciones, con el rendimiento que están, no va a vender. No sé cómo se va a acomodar la parte financiera y los vencimientos del 31 de mayo. Habrá que, creo que la única posición que he sentido que se está haciendo es un poco la compra de primas para hacer compromisos y poder sacar la plata para pagarle a los proveedores, pero después no veo nada claro para adelante con respecto a la soja, ¿no? Claro, Rino, y hoy hablar de un rendimiento, bueno, el rendimiento es muy dispar, tú lo decías, depende mucho en una misma zona, hay distintos rendimientos en la chacra en lo que tiene que ver a la cantidad de kilos por hectárea de soja. Hoy un punto de equilibrio, digamos, para decir, bueno, a partir de tantos kilos estás con una situación de empate o desde ahí empezar a ganar algo, es muy difícil de establecer eso por la propia volatilidad entonces del mercado. Exacto, hoy es muy difícil, pero para darte un parámetro, nosotros nos manejábamos con una soja de $300 libre, que está hablando de 3.25, 3.30, depende de la zona, pero en la zona nuestra acá, si pagara la renta y todo lo demás, andaba en 2.800 kilos. O sea, evidentemente volvemos a quedar con las patas afuera, y va a ser muy complejo, digo, otro año no es la seca, pero un primo hermano bastante doloroso, porque ya te digo, la estructura, la productividad, como venía teniendo un perfil de 2.800 kilos por lo menos, y ahora ya ni siquiera eso va a haber. Yo estimo que el país va a andar entre 1.800 y 2.000 kilos de promedio, pero 2.000 kilos va a ser top, ¿no? A nivel país, hablando. Entonces te das cuenta que va a ser muy complejo, ¿no? Va a ser muy complejo de vuelta para pasar, y que varios se precisaba para seguir pagando los reperfilamientos, lo que sea, de la zafra 18, claro, de la seca. Así que yo no sé, yo lo que te digo, que lo que voy avisorando es que también hay diferencias en el manejo de los cultivos, porque con escasez de agua es donde se empieza a analizar y ver cosas. O sea, yo veo que en el futuro, si el clima va a seguir de esta manera, va 2 años copiando que febrero y marzo llueve muy poco. No quiere decir de que todos los años va a ser así, pero lo que yo voy viendo es que vos tenés que darle las máximas condiciones y garantías de manejo a los cultivos. Entonces, para mí se va a concentrar más el área, se va a bajar un poco más el área, se van a hacer en los campos realmente con capacidad de respuesta, y no corre mal el Puente Verde, porque el Puente Verde hay diferencia este año, donde estuvieron los bichos hasta el último momento, matás y volvés a sembrar la soja, a un cultivo que vos le hacés el Puente Verde como reserva, como incorporación de materia orgánica, matándolo en su momento y sin haber una pata de un bicho arriba del campo, ¿no? Entonces, eso va a haber que entrar a considerarlo, afinarlo bien y dejar bien definidas las áreas
que son agrícolas y las áreas que son ganaderas, porque si no, digo, ganás 50, 60 kilos, 70 kilos en un ternero y perdés, no sé, 1.200 kilos de soja. Entonces, en años límite como está esto. Si hubiese venido llovedor, todos somos crack, no hay ningún problema, ahí anda bárbaro, pero ya es arriesgoso, arriesgarle más va a ser complicado. Y el otro programa es que cada vez, si se afirma la carne como posibilidad, es afianzar más el maíz, agrandarlo un poco más el maíz, que los márgenes anduvieron mejor, mucho mejor van a andar que la soja, y es un muy buen antecesor para estas situaciones límite de clima con respecto a plantar soja sobre rastros con maíz. O sea, hay cosas que todavía hay que analizarlas y toquetearlas, pero sí vamos a tener que ser cada vez más estrictos, ¿no? Hacer que todo nos dé es difícil, va a ser muy difícil porque el clima te va a ir pasando la factura. Entonces, yo qué sé, hay que analizarlo técnicamente mucho más, y las variedades también. Los que jugaron AAA con variedades 5 marcharon todo. Acá este país es para ir haciendo las cosas a media, con grupo 6, a no ser regado, ¿no? ¿Verdad? Si está regada la del grupo 5, está. Pero hay que trabajar con 6 para arriba, 6 y medio, y ahí te manejás, que es donde más o menos te defendés un poco, ¿no? Claro. Pero esto nos va a llamar la atención de que tenemos que ver a ver si qué estrategia vamos a usar para adelante con respecto a la agricultura, porque no es lo que te comentaba la otra vez, nos aburrimos todos, digo, no sacamos kilos, los culpables somos nosotros, los productores, porque no queda el margen, el mercado, y el único que la queda es el productor de todo esto, es el productor. Entonces va a llegar un momento que cada vez se va a acotar más el tema agrícola, si sigue así, ¿no? Rino, y a propósito de la ganadería, algo mencionabas al pasar en el comentario que hacías en la reflexión. ¿Ves una posibilidad en la ganadería también hemos tenido un ajuste en el precio del ganado gordo? La situación con respecto a China también ha impactado en el precio. Ayer se reunió consignatario, subió la faena, el mercado del gordo se viene afirmando nuevamente. ¿Percibís un escenario de rebote en el caso de la ganadería? Sí, yo pienso que sí. No la locura de los valores de la hiperinflación que hubo de precio a lo último, esa locura que esos mensajes no sirven para nada, porque fue lo mismo, el mismo efecto que pasó con los 500 y 600 dólares la soja, y hizo armar todo en el año 2008, 2009, 2010, hizo armar toda una infraestructura de inversiones que hoy estamos todos quejándonos. Bueno, la ganadería es lo mismo, y estamos copiando, porque, digo, la vaca de cría vale $1.000, no puede ser, hay que adecuarse a tener un sistema medio con alta productividad de carne, y bueno, y manejarse mucho más competitivo. Lo que me tengo no sé si la certeza, pero la intuición de que es distinto, no es un mercado masivo como la soja, no tiene la cantidad y la demanda que tiene la soja, porque en definitiva jodemos con China, y cuando mucho comprarán 95 millones de toneladas y producimos en el mundo como 350 millones de toneladas. Entonces, ¿cómo lo vas a jugar de adelante, hacer lo que quieras y elegir y comprar donde vos quieras? Eso es así. En la carne no está pasando así. Y cuando abra Europa, que va a demorar un poco más, es interesantísimo. Uruguay está muy bien posicionado también en Europa, y bueno, y hay que manejarse con equilibrio, porque tampoco te podés ir todo a China porque es más fácil y te lleva hasta el rabo, te lleva. Me parece que hay que seguir trabajando en los mercados, abrirlo y ser más competitivo, que eso se está haciendo bien en INAC y todos los entes y los frigoríficos, manejándose muy bien en la colocación de la carne. Pero háganlo lo más abierto posible y siempre vamos a tener. Hoy realmente, modestamente como productor, me doy cuenta que tenemos un nombre y una marca afuera, en carne. Y no así en soja. Soja somos un puchito y algo que
y nada más que mandamos ahí porque mandamos, pero digo, no tenemos otra solución, y está hoy de tratar de empezar a salir suave de estos negocios, porque no, ya te digo, es desagradable, porque arma todo un bruto movimiento para que le quede el productor y sea el culpable el productor, ¿viste? Y aquí es así. Y yo la carne la veo con mucho más firmeza, más estructura, con muy buena genética, muy buena calidad a largo plazo, y por ende está cumpliendo con los estándares de necesidad que están pidiendo hasta los cortes más elevados, ¿no? Rino Mazzilli, productor agrícola ganadera, muchas gracias, Rino, y bueno, estaremos en contacto nuevamente para seguir analizando el negocio, que naturalmente es muy dinámico. Gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ti y saludos a la audiencia. Que pasen bien.